Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar estadística. Y a manera de introducción, diremos que el estudio de la estadística es de carácter indispensable para cualquier profesional, debido a que es una herramienta que le será de gran utilidad al momento de tomar decisiones sobre cualquier clase de asunto. Tiene aplicación en todos los campos del saber y, por supuesto, las profesiones. Si queremos indagar sus inicios, bueno, desde el momento es que un gobernante o un emperador, un rey, lo que quieras llamarle, un dirigente, un político, ordena una recopilación de datos, ahí ya estás haciendo uso de la estadística. Por ejemplo, un censo. Los censos chinos, ordenados por el emperador Tao, se dice en el año 2200 a.C., podría ser tomado como que los orígenes de la estadística. Pues bien, esa recopilación de información se le conoce como estadística descriptiva, que es lo que vamos a estudiar ahora, que es precisamente la rama de la matemática aplicada que nos proporciona los métodos para realizar un estudio de grupo de datos que consiste en recopilación, clasificación, presentación, descripción, para luego tomar decisiones o hacer conclusiones. Aquí están las etapas, lo que habíamos mencionado. Mucha atención a esto porque será todo lo que vamos a estudiar en la presente clase. En recopilación de datos, la recopilación se hace a través de encuestas, cuestionarios, censo, si se refiere a una población y una parte de ella se llama muestreo. Clasificación, para lo cual vamos a utilizar una serie de criterios, como por ejemplo el alcance, el rango, el intervalo. La presentación, muy importante, a través de diagramas de barras, circulares, los histogramas, polígonos de frecuencias, la ojiva. Y la descripción, utilizamos medidas de tendencia central, como por ejemplo la media, la mediana y la moda. Pero antes, es necesario conocer algunos conceptos previos. Aquí los tenemos. Población, que vendría a ser como que el conjunto universal, o marco referencial para realizar el estudio estadístico, cuyos elementos posee las características que se van a estudiar. Muestra, subconjunto de la población. Voy a tomar una parte de la población que a nuestro criterio sea representativa y de esa manera obtener resultados en menor tiempo. Porque a veces estudiar toda la población es demasiado complejo. Individuo es el elemento que aporta información. La cantidad de individuos, por supuesto, que hace la población. Aquí tenemos ejemplos. Si yo tomo el conjunto de alumnos de un colegio, eso sería la población. Conjunto de alumnos de primer año de ese colegio, por supuesto que será la muestra. Cualquier alumno del colegio viene a ser un individuo, un elemento. Fíjate que como estamos hablando de conjuntos, esto lo puedo expresar así, ¿no? Esto que está aquí es tu universo, o sea, la población. La muestra, le pongo M aquí, y bueno, vamos a poner aquí un puntito que me indique mi individuo. Y le vamos a poner una I. Ahí está, un elemento. Muy bien, de eso se trata. Ahora veamos los tipos de variable. Pues bien, son de dos clases. La variable cualitativa, que nos indica una cualidad, y la variable cuantitativa, que nos indica cantidad. A su vez, la variable cuantitativa la podemos entender como discreta y continua. Ejemplos de variable cualitativa, por ejemplo, puede ser las profesiones, ¿verdad? Las profesiones de las personas, el color de tus ojos, por ejemplo. En fin, todo eso son cualidades. También podríamos poner aquí sexo masculino, sexo femenino. En fin, las variables cuantitativas hacen referencia a cantidades, a diferencia de este que hace referencia a cualidades. Discretas y continuas.
Diferencia principal, que las discretas solo pueden tomar un número finito de valores enteros. Los valores posibles de estas variables son aislados. Y las continuas pueden tomar cualquier valor real, infinitos, dentro de un intervalo. Esa es la principal diferencia. Ejemplos: número de hijos en variable cuantitativa discreta y continua podría ser la velocidad, ¿verdad?, de un vehículo. Nótese que para reconocer, por ejemplo, una discreta o una continua, a la discreta le puedes agregar esta palabrita, número de hijos, pero tú no puedes decir número de la velocidad o cantidad de velocidad, ¿verdad? Por ejemplo, cantidad de trabajadores. Y aquí puedes poner estatura. Tú no puedes decir la cantidad de la estatura o el número de la estatura, pero sí puedes decir cantidad de trabajadores de una fábrica, de una empresa. Número de glóbulos rojos en una gota de sangre, cantidad de glóbulos rojos en una gota de sangre. Temperatura de un gas, ¿no? Sería ejemplo de continua. Longitud de una pared. Esa es la diferencia principal. La variable cuantitativa continua toma todos los valores en algún intervalo. Y la variable cuantitativa discreta toma valores que están en correspondencia con los números naturales. Veamos entonces cada una de las etapas que habíamos explicado al principio en detalle. La recopilación. La recopilación de datos se realiza mediante encuestas y cuestionarios. Cuando se estudia toda la población, se llama censo. Y cuando se realiza sobre un subconjunto de la misma, se denomina muestreo. Una vez obtenido todos los datos, pasamos a la clasificación. Porque cuando la cantidad de datos es grande, conviene clasificarlos para simplificar su estudio. Veamos el siguiente ejemplo. Edades de un grupo de personas. Si cuentas, vas a tener que son 20 personas. Por lo tanto, voy a poner así n, tamaño de la muestra, se denomina a partir de ahora con la letra n minúscula, n es igual a 20. ¿Ok? Luego viene lo que se conoce como el alcance, que es el intervalo cerrado cuyos límites son el menor y mayor de los datos. ¿Cuál es el menor? Yo ya lo he ordenado, 2, y el mayor, 32. Por lo tanto, el alcance toma esta forma. Intervalo cerrado, pongo 2 aquí, hasta 32. Listo. La categoría rango o recorrido hace referencia a la longitud del alcance. Se calcula restando el menor dato del mayor dato. Por lo tanto, ponemos rango recorrido R mayúscula 32, mayor dato menos menor dato. Me sale 30. Ahora bien, ¿cómo averiguo el número de intervalos de clase? Recuerda que estamos trabajando con una variable cuantitativa continua. Lo hago con la siguiente fórmula. K es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de n, o sea, del tamaño de la muestra. Para este caso sería, a ver, vamos a averiguar. 1 más 3,3 logaritmo n es 20. A resolver. Nos sale 5,29. Esto quiere decir que lo podemos redondear a 5. Eso va a ser el número de intervalos de clase. Y bueno, el intervalo de clase ya lo habíamos mencionado. Es un intervalo que se obtiene al dividir el alcance para formar grupos de menor tamaño. El ancho de clase viene a ser la longitud del intervalo de clase. ¿Cómo lo hallo? Lo hallo fácil, de esta manera. Le ponemos W, esto es igual a R, el rango o el recorrido entre el número de intervalos de clase. Fácil. Para nuestro ejemplo, R
era 30, nuestro recorrido, y K era 5. Por lo tanto, nuestro ancho de clase va a ser 6. Eso quiere decir que va a ser 6 la longitud de nuestro intervalo de clase. Una vez establecidas estas categorías en lo que se refiere a clasificación, ya puedo establecer una pequeña tabla de distribución de frecuencias. Antes hay que hacer hincapié en que esto que está aquí siempre me va a salir un número decimal y yo puedo y tengo que redondear, ya sea por exceso o por defecto. Aquí le redondeaba a 5, ya que más se aproxima a 5, pero suponte que aquí tuviese salido, por ejemplo, 5,89. Entonces hubiese tenido que redondear a 6. ¿Sí? Eso para aclarar ese punto. Y al ancho de clase también le llamamos amplitud. Bien, vamos con nuestra tablita. Aquí está. Lo primero que hacemos será verificar este valor, el del número de intervalos de clase, que yo le puse 5, redondeando por defecto. Por lo tanto, vamos a trazar 4 líneas. De esa manera me garantizo 5 intervalos. Luego me fijo en la amplitud o el ancho de clase, lo que yo llamo W, que vale 6. Y vamos a empezar con el primer valor, en este caso, de las edades de estas 20 personas, que era 2. Así es que escribo aquí 2 y bueno, aquí pongo 8. ¿Por qué pongo 8? Porque 2 le sumo precisamente el ancho. Y así para todos. Aquí es 8, más 6 es 14. Fíjate que el primero siempre es cerrado y luego este intervalo es abierto. Aquí tiene que ser 20 y aquí por supuesto 26. Aquí 26 y justo terminamos en 32. Bien, esto que está aquí es un concepto nuevo, es la frecuencia absoluta, que se refiere simplemente a la cantidad de datos. Por ejemplo, de 2 a 8. De 2 a 8, ¿cuántos hay? Los puedes marcar de esta manera. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí va 4. De 8 a 14. Tengo 1, 2, 3. Ojo que no considero 14, solamente tendría 3. Y así para todos, de 14 a 20. Ahora sí voy a considerar 14. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nada más porque aquí tengo 21. Ahora de 20 a 26. 1, 2, 3, 4, 5. Y de 26 a 32. 27, 29 y 32, o sea 3. Por lo tanto, hemos construido nuestra primera tabla de distribución de frecuencias, para lo cual es imprescindible obtener estas categorías: el alcance, el rango, el número de intervalos de clase, los intervalos de clase, estos son los intervalos de clase, ¿verdad? Y la amplitud, y por supuesto, tener mucho cuidado al momento de el conteo. Ahora bien, se pueden presentar los datos obtenidos en tablas de frecuencias o gráficos. Vamos con la presentación, pero tabular. Esto quiere decir mediante tablas. Hay que recordar algunos conceptos clave. Por ejemplo, la marca de clase, que la vamos a denominar así. Una X y aquí un Y de índice. ¿Cómo calculo la marca de clase? La marca de clase se calcula así: límite inferior más límite superior entre 2. Por lo tanto, la marca de clase representa los datos del intervalo de clase. Y bueno, la calculamos como lo acabamos de mencionar, la semisuma de los límites inferior y superior del intervalo de clase. Por lo tanto, está ubicado en el punto medio. Ahora tenemos nuestras frecuencias. La frecuencia absoluta simple, que ya le habíamos mencionado, la cantidad de datos o observaciones en el yésimo intervalo de clase. Se cumple lo siguiente: suponte que empieces de 1 y tengas hasta acá. La suma de estas me da n. Ya sabemos que n representa el tamaño de la muestra. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de todas las frecuencias absolutas simples desde el primer intervalo hasta el yésimo intervalo. Por lo tanto,
la frecuencia absoluta, fíjate, estamos tomando del iésimo intervalo, me va a dar n. Esto va a quedar mucho más claro cuando veamos la tabla de frecuencias. La frecuencia relativa, relativo quiere decir esta comparación por cociente. Fíjate, frecuencia relativa simple es igual al cociente entre la frecuencia absoluta simple y n, que es el tamaño de la muestra, y la frecuencia relativa acumulada se calcula de esta manera. Frecuencia absoluta acumulada entre n. Por lo tanto, esta frecuencia relativa simple nos va a indicar qué parte de total se encuentra en el iésimo intervalo. Y si quiero pasarlo a porcentaje, simplemente le multiplicas por 100%. Si quisieras hacer eso, por supuesto. Algunos le llaman frecuencia relativa porcentual. ¿Recuerdas nuestra tablita? La vamos a completar ahora, con todo lo que hemos aprendido. La vamos a acomodar así. A ver si es que podemos hacer esto sin tener que graficar de nuevo. Listo. Fíjate que estamos agregando nuestra marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Vamos a centrar un poquito esto y vamos a completar la información. Ahí está. Por lo tanto, mi marca de clase, habíamos dicho que era el punto medio. ¿Cuál es el punto medio de ellos? Fácil. 2 más 8 entre 2. 2 más 8 es 10. 10 entre 2 me sale 5. Por lo tanto, voy a escribir ahí el número 5. El otro, sumas 8 más 14 entre 2. Eso me va a salir 11. Recuerda que estos van de 6 en 6, ¿no? Eso también lo habíamos averiguado, era la amplitud. Entonces también van a ir de 6 en 6. Ya no tienes que hacer lo mismo, solamente le sumas 6. Por lo tanto, aquí sería 17, si le sumas 6. 17 más 6 es 23. Y por supuesto aquí sería 30. O 29, perdón. Ahí está. También lo puedes hacer sumando estos dos y sacando la mitad. 58 entre 2, 29. Ahí está. Luego la frecuencia acumulada. ¿Cómo calculo a este señor? Fácil. Primero escribo este que está aquí. 4. Y luego va sumando este con este. Y pongo lo que sale ahí. 4 más 3 es 7. Así es que voy a escribir 7. Luego, 7 más 5 me sale 12. Pongo 12 ahí. Y así. 12 más 5 me sale 17. Eso es lo que va para acá. Y 17 más 3 me sale 20, que es lo que va para acá. Tiene que salirme 20 acá, por supuesto. O sea, el tamaño de la muestra. Que yo ya sabía que era 20. Puedo escribir también aquí, ¿no? N es igual a 20. Que es la suma de todos estos que están aquí. Bueno, ¿cómo calculo ahora la frecuencia relativa simple? De esta manera. La frecuencia absoluta simple entre n. Por lo tanto, el primero sería este entre este. 4 entre 20. Lo puedes dejar así o dividir, ¿no? Mejor en decimales. 4 entre 20 es lo mismo que decir 0,2. O 0,20 también, es lo mismo. Y bueno, así podemos resolver todas, ¿no? El otro es 3 entre 20. Que sería 0,15. 5 entre 20 sería 0,25, ¿verdad? Aquí también 0,25. Y el último, 3 entre 20, 0,15. Si tú sumas todos esos decimales, por supuesto que te tiene que dar 1. Y eso lo vamos a comprobar con este. ¿Ok? Entonces hago lo mismo que hice en el caso anterior. Si aquí tenía 4, la acumulada es 4. Pero aquí estamos hablando de relativa. La relativa, entonces relativa acumulada. Empiezo con 0,20.
Luego este le sumo con este y el resultado lo pongo por acá. Me va a salir 0,35. Este le sumo a este y el resultado va por acá. Sería 0,60. Este con este y el resultado va por acá. 0,85 y luego este con este y el resultado va para allá. ¿Cuánto es 0,85 con 0,15? Sí, exacto, 1. Fíjate que aquí salió n y aquí tiene que salir 1, que es el total para ambos. Si lo pones como número decimal, el total siempre es 1. Ahí tengo lo que se conoce como mi tabla de distribución de frecuencias. Ya saben por qué se llama distribución de frecuencias, ¿verdad? Todos son frecuencias. Y esto que está aquí representa mi presentación tabular. Por lo tanto, ya sabemos cómo averiguar la marca de clase, que es bien sencillo, es el punto medio, es el promedio aritmético del límite inferior y límite superior, y los demás también son sencillos de hallar. Ahora veamos la presentación gráfica. Veamos ahora representación gráfica. Recuerda que los gráficos son muy utilizados en estadística. ¿Por qué? Porque permiten observar el comportamiento de una muestra con respecto a alguna característica de un solo vistazo. Algunos de los gráficos más usados son los diagramas de barras, los histogramas, los gráficos circulares, polígonos de frecuencias, en fin. Veamos el diagrama de barras. Para este tipo de gráfica sobre los valores de las variables, o sea, tenemos así, aquí iría la variable y aquí la frecuencia, se establecen de esta manera, barritas así. Vamos a dar un ejemplo, no te preocupes, es solamente la idea. Y por supuesto, se utiliza para representar variables cuantitativas discretas. Así es que vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos notas de un grupo de 20 alumnos. Estoy tomando desde 0 hasta 10 como la máxima calificación. Entonces, esto que está aquí va a representar las notas. Tenemos aquí ya mi gráfico, listo para establecer mi diagrama de barras. Hemos puesto las notas de los alumnos aquí y el número de alumnos que le corresponde, la frecuencia. Por ejemplo, ¿cuántos sacaron 0? Según lo que yo he puesto aquí, sacaron 0 solamente 2. Por lo tanto, a 0 le corresponde 2. 1, sacaron 1, 3 alumnos. Ahí está. Sacaron 2, un solo alumno. 3, 2 alumnos. 4, un solo alumno. 5, un solo alumno. 6, 3 alumnos. Dibujamos nuestras barritas. 7, 2 alumnos. 8, 4 alumnos. Y 9, un solo alumno. Por lo tanto, en este tipo de gráfica, sobre los valores de las variables, se levantan barras estrechas de longitudes proporcionales a las frecuencias correspondientes. Y como ya mencionamos, se utiliza para representar variables cuantitativas discretas. Vamos a aprovechar este gráfico para el polígono de frecuencias, que es muy fácil dibujarlo, puesto que lo único que tenemos que hacer es unir los puntos medios de la base superior de cada una de estas barritas. Así. Eso que está ahí es mi polígono de frecuencias. Bueno, aproximadamente. Listo. Ese es mi polígono de frecuencias. Y como ya hemos dicho al principio, los gráficos son muy importantes porque a simple vista nos permiten establecer algunas conclusiones. Por ejemplo, que aquí, fíjate que han sacado 4 alumnos, la mayor cantidad de alumnos. Que este polígono es bastante irregular y que la nota que más abunda, por supuesto, es 8. Luego las notas menos abundantes, por decirlo así, es 2, 4, 5 y 9.
Diagrama de sectores. En un diagrama de este tipo, los 360 grados de un círculo se van a repartir proporcionalmente a las frecuencias de los distintos valores de la variable. Esto es útil cuando tengo pocos datos. Veremos cómo podemos armonizarlo de acuerdo al ejemplo que propusimos al principio. Ahí está. Entonces, tenemos que ubicar los grados que le corresponde a cada una de estas barritas y pasarlo, por supuesto, aquí. La fórmula. ¿Cuál es mi fórmula? La fórmula práctica consiste en esto: frecuencia entre n, y le multiplicas a esto por 360 grados, y de ahí obtienes los grados. Para el primero, recuerda que la frecuencia está aquí. Entonces el primero tiene 2. Su frecuencia es 2. El total, yo ya sabía que mi total era 20. Eran 20 alumnos. Y estábamos evaluando las notas. Esto que está aquí son sus notas. Pero son un total de 20 alumnos. Por lo tanto pongo 2 entre 20 y a eso le multiplico por 360 grados. Cuando hago eso, me va a salir de aquí 36 grados. 2 por 20, 2 entre 20 por 360 me sale 36 grados. Entonces al primero le va a corresponder 36 grados. Si tú marcas así, podría ser más o menos 36 grados. Entonces estos tienen nota 0. Luego, lo que sacaron nota 1, ¿cómo sería su porcentaje? Fíjate que está apuntando a 3. Entonces sería 3 entre n, que es 20, y a eso le multiplico por 360 grados. De aquí me va a salir 54. Por lo tanto 54 es un poquito más que 36. Estos sacaron nota 1. Y así para todos. Este que está aquí, fíjate que está apuntando a 1. Sería 1. 1 vendría a ser su frecuencia entre el total, que es 20, y eso lo multiplico por 360. Me va a salir 18. 18 grados. Entonces es la mitad de este, sería así más o menos. Ahí está. Y bueno, ya este se está repitiendo porque es 2. Estos se repiten aquí. Ya casi todos están repetidos. Excepto el 8, que tiene una frecuencia de 4. Por lo tanto sería 4 entre 20 por 360 grados. Esto me va a salir, bueno, al hacer la operación, 72 grados. Va a ser el más grande. Ya lo tengo más o menos ubicado aquí. Nota 0, 36 grados. Nota 1, 54 grados. Los grados los hallé con esta fórmula que está aquí. Vamos a escribirla aquí. Entre n por 360 grados. ¿Ok? Esa es la formulita. De aquí igual te das cuenta que esta es la mayor tajada, ¿verdad? La mayor porción, la nota 8. Y las más chiquitas son las que están por aquí, las que barren un ángulo de 18 grados. Serían los que sacaron nota 2, los que sacaron nota 9, los que sacaron nota 4, los que sacaron nota 5. Bien, entonces hemos visto diagrama de sectores, el polígono de frecuencias, la forma como se establece, y por supuesto el diagrama de barras, todo para variables cuantitativas discretas. Acá apuntaba 2, aquí apuntaba 3, y aquí apuntaba 1, y así, ¿verdad? Entonces, este diagrama de barras me sirvió de punto de partida para mi polígono de frecuencias y, por supuesto, para mi diagrama de sectores. Histogramas. Los histogramas se utilizan para representar tablas de frecuencias con datos agrupados en intervalos. ¿Recuerdas el primer ejemplo que puse? Sí, aquí está. Pues bien, los histogramas se utilizan para esto. ¿Cómo lo construimos? Así. Fíjate que aquí voy a escribir los intervalos. Y aquí las frecuencias. Y bueno, vamos estableciendo los rectángulos. El primer intervalo llega a 4. El segundo intervalo, que va de 8 a 14, tiene una frecuencia de 3. El siguiente intervalo tiene una frecuencia de 5. Va de 14 a 20. El otro intervalo
de 20 a 26, 5. Y el último tiene una frecuencia de 3. Fíjate que a diferencia del diagrama de barras, en donde tengo separados estas barritas, aquí tengo pegados los rectángulos, y estos que están aquí vienen a ser los intervalos, y por supuesto en este eje, el eje Y, estarían las frecuencias absolutas simples. Ahí está. Y aquí los intervalos. Mejor lo escribimos aquí. Ahí está. Y al igual que el gráfico de barras, aquí también podrías utilizar tu polígono de frecuencias y también tu diagrama de sectores. ¿Por qué? Porque mi polígono de frecuencias se unen los puntos medios de la base superior de los rectángulos. Aquí está, punto medio, uno así, luego así, aquí y aquí. Ahí está. Tendremos el polígono de frecuencias. Aunque tendríamos que terminarlo así. Bueno, vamos a verlo con más detalle. Esto que está aquí entonces es el histograma. Sobre el eje X coloco los intervalos, sobre el eje Y la frecuencia absoluta simple. Aquí está el polígono de frecuencias. Fíjate que uno los puntos medios de estos rectángulos y forma así un polígono de frecuencias. ¿Por qué he completado aquí y he completado acá? Porque se cumple como una propiedad que dice así: el área de la superficie limitada por el polígono de frecuencias y el eje horizontal, o sea todo lo que está aquí, es igual a la suma de las áreas de los rectángulos que forman el histograma, o sea todo lo que está aquí de rojo. Por lo tanto, como que esta zona que está aquí que faltaría se completa aquí, y esta otra zona que está aquí se completaría aquí, y de esa manera se cumpliría esa relación. Polígono de frecuencias. Igual puedo también dibujar mi diagrama de sectores utilizando la idea que utilicé para cuando vimos el caso de los diagramas de barras, ¿verdad? Hicimos el polígono de frecuencias y el diagrama de sectores. En fin, vamos a ver ahora nuestro diagrama escalonado, que es el histograma pero de la frecuencia absoluta. O mejor dicho, frecuencias acumuladas absolutas. Recordarás esto. Ahí está. Esto que está aquí es mi frecuencia acumulada. Sobre esta vamos a establecer nuestro diagrama escalonado. Aquí lo tenemos. Fíjate que esto que está aquí son las frecuencias acumuladas, o sea 4, 7, 12, 17 y 20. Aquí está. Y aquí en el eje X sigo con los intervalos. Entonces la diferencia con el histograma es que aquí trabajaba con la frecuencia absoluta nada más, o sea los valores que estaban aquí. Pero con el diagrama escalonado, por eso le llaman histograma, pero de frecuencias acumuladas, la F mayúscula, voy a trabajar con estos valores. Y fíjate la forma que toman los rectángulos, por eso es escalonada. Ahí lo tenemos. Y si queremos hacer analogía completa, y aquí trazamos un polígono de frecuencias, uniendo los puntos medios de los rectángulos, ahora yo puedo trazar una ojiva, que se obtiene al unir los extremos superiores de las barras de un histograma de frecuencias absolutas acumuladas, o sea, así, así, así y así. Esto, ¿verdad? Ahí está. Ahí tenemos la ojiva. Pues bien, hemos repasado los principales diagramas, polígono de frecuencias, el histograma. Aquí le falta un poquito de color. A ver. Ahí está. Fundamental. Intervalos. Y bueno, diagrama de sectores. Recuerda la fórmula. Frecuencia entre n, o sea el total, por 360 grados. Y por supuesto también vimos el diagrama de barras. Útil cuando estoy en variables cuantitativas discretas. Bien, ahora veamos descripción de los datos
de las medidas de tendencia central. Bien, en la primera parte de esta explicación hacemos mención que las etapas del análisis estadístico descriptivo era la recopilación en primer lugar, la clasificación, presentación y bueno, la descripción. En cuanto a la descripción de los datos, se realizará mediante las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son tres: la media, la mediana y la moda. La media es el promedio aritmético, la mediana simplemente es aquel dato que ocupa la posición central y la moda es aquel que más veces se repite. Ahora, para calcularlos, tengo que tener en cuenta si es que analizo datos agrupados o no agrupados. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo estos datos que son no agrupados, ¿ok? O sea, no están en intervalos, nada, están sueltos ahí. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 6. Y luego me piden hallar la media, la mediana y la moda. Entonces es bien fácil hallar cada uno de los tres, porque simplemente tú dices, la media es el promedio aritmético. ¿Recuerdas cómo calcular el promedio aritmético? Sí, por supuesto, sumas todos y divides por la cantidad de objetos. En este caso la cantidad de números son 8. 3, 6, 8. Listo. Sumas, te sale 24. Entre 8 es igual a 3. Esto que está aquí es la media. Promedio aritmético. Sencillo. Vamos a poner aquí 8 números. Que eso es lo que puse en el denominador. Bueno, la mediana ahora. La mediana es el dato que ocupa la posición central, para datos no agrupados, como se encuentran aquí. ¿Quién está en la posición central? Nótese que yo ya ordené esto. Eso fue lo primero que hice. Tú dices en la posición central quién está. Estos dos, ¿verdad? Ya que tengo 8 términos. El término número 4 y el término número 5. ¿Qué hago en ese caso? Si tengo 2, lo sumo y le divido por 2, o sea, saco el promedio aritmético. La mediana también es 3. Pero ¿qué tal si hubiese estado en este otro ejemplo? Tengo una cantidad impar. Por lo tanto, esto que está aquí, de frente es la mediana. La mediana es igual a 2. ¿Sí? Sencillo. Si tengo entonces una cantidad de números pares, escojo a los que se encuentran al medio, como son 2, los sumo y le divido por 2, el promedio de ellos. Y si tengo una cantidad impar, por supuesto que voy a tener solamente uno que va a ser el que va a estar al centro. Y esa es la mediana. ¿Cómo será la moda? Moda es el que más veces se repite. En este caso sería 3. Listo. Pero ¿qué tal si te hubiese puesto ese ejemplo? ¿Qué me dirías de la moda? ¿Quién es el que se repite más? Tú dices, bueno, tengo 2 y tengo 3. Entonces la moda va a ser 2, 3. Ok, no, aquí no lo sumo, ni le saco su promedio. Se dice que tiene 2 modas. Por lo tanto se denomina a este conjunto bimodal. ¿Sí? Bien, eso es para casos que tengo datos no agrupados. Pero para datos agrupados tengo que recurrir a fórmulas. Vamos a ver. Por ejemplo, para calcular la media tengo que recurrir a la siguiente idea. Media le voy a poner este símbolo. ¿Recuerdas el ejemplo que propusimos en un principio? Sí, está aquí. Nuestra tabla de frecuencias la vamos a checar un poquito y bueno, la vamos a usar. Vamos a borrar eso que no nos va a importar. Lo que nos va a importar es la fórmula. La fórmula me dice que tengo que multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase y luego utilizar el sumatorio de todo eso y dividirlo por n. Yo ya sabía que n
era 20, que es el total. ¿Ok? Sí. Por lo tanto, este gráfico va a sufrir un pequeño cambio. Aquí voy a poner ahora X por Y. Marca de clase por frecuencia absoluta, simple. La F minúscula. Bien. Efectuemos entonces ese proceso. Por lo tanto, aquí sería 5 por 4, 20. Aquí 11 por 3, 33. 17 por 5, 85. 23 por 5, 115, ¿verdad? Y luego 29 por 3, 87. Bien, ya lo tenemos listo. Por lo tanto, esto va a ser igual a el sumatorio. Aquí tengo que sumar todo lo que acabo de hallar. O sea, 20 más 33 más 85 más 115 más 87. Todo esto dividirlo por n. Pero yo ya sé que n es 20. Aquí está. Bueno, calculadora y llegamos a la solución. Esto nos arroja un valor de 340 entre 20. Por lo tanto, mi mediana es igual a 17. Listo. Perdón, es media, yo dije mediana. Pues bien, la media se calcula con esta fórmula. Le agregamos a nuestra tabla de frecuencias este ítem que consiste en multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Luego sumo todos y lo divido entre n. Y de esa manera calculo la media. Vamos ahora a calcular la mediana. Fíjate, esta fórmula dice aquí límite inferior de la clase mediana, ancho de clase. Esta es F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana. Y esta es F minúscula, frecuencia absoluta de la clase mediana. Son solo números que tengo que reemplazar y son sencillos de hallar. Vamos a ver. Para lo cual vamos a utilizar nuestra misma tabla de frecuencias, pero la vamos a acomodar. Esos datos no nos sirven. Y bien, ahí la tenemos. Listo. Fíjate que lo más importante es localizarnos. ¿Cómo es eso de localizarnos? Bueno, aquí nos están hablando de algo que se llama la clase mediana. Todo gira en torno a él. Clase mediana, límite inferior de la clase mediana, frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana, frecuencia absoluta de la clase mediana. Así que vamos a averiguar eso. ¿Cómo lo averiguamos? Así. Yo sabía que n era 20, el total. Divido n entre 2 y me va a dar 20 entre 2 es 10. Ahora fíjate que ese 10 me va a servir para localizarme, o sea, localizarme en uno de estos intervalos, que es precisamente el de la clase mediana. Es ese. ¿Por qué? Porque el número 10 se encuentra aquí. Recuerda que nos manejamos ahora con frecuencia absoluta, entonces este abarca valores desde 7 hasta 12, por lo tanto 10 está aquí. Esto que está aquí es la clase mediana. Bueno, ahora ubicamos los elementos. S5 es mi frecuencia absoluta de la clase mediana. S7 que está ahí vendrá a ser la frecuencia acumulada de la clase mediana anterior, o sea, menos 1. Clase anterior a la mediana, que vendría a ser esta. Luego tenemos que la amplitud, ya sabíamos cómo hallarlo, era 6, la diferencia de estos, ¿verdad? Y finalmente, este número 14 es el famoso límite inferior de la clase mediana. Por lo tanto, ya tenemos todos los elementos. Como ya tenemos todos los elementos, solamente es cuestión de reemplazar aquí y listo. Ahí está. El límite inferior era 14, el ancho de clase 6, la amplitud, esto que está aquí, anterior a la mediana era este, 7, y la frecuencia absoluta de la clase mediana
ya sabíamos que era 5. Estaba aquí. Clase mediana. Y bueno, entonces tú dices, mediana es igual a límite inferior 14 más W que es 6. Esto lo voy a multiplicar por n medios. Yo ya lo había averiguado porque n medios es 10. Así que pongo acá 10. Me sirvió para localizarme. Esto, frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana, es 7. Todo esto entre la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es 5. Bueno, resolvemos esto y obtenemos la mediana. Obtenemos un valor de 17,6. Esto que está aquí es la mediana. Por lo tanto, solamente es cuestión de ubicar estos elementos de manera sencilla, como hemos explicado aquí. Veamos ahora la moda, que también tiene su propia fórmula. Límite inferior, en este caso, de la clase modal. En el anterior era de la clase mediana. Esto, el ancho de la clase. Esto es una diferencia, un diferencial de la frecuencia absoluta modal menos la frecuencia absoluta modal anterior, ¿verdad? Y esta es la frecuencia modal menos la frecuencia modal superior a ella. Frecuencia modal. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Bien, aquí tenemos el ejemplo. Y al igual como hicimos para la mediana, tenemos que averiguar nuestra clase modal en este caso. Aquí esta era la clase mediana, pero yo voy a averiguar la clase modal. Y para averiguar la clase modal tengo que recurrir a mi concepto de que moda es el que más veces se repite. Por lo tanto, ese que está ahí va a ser mi clase modal. ¿Cómo descubro que era mi clase modal? Por la frecuencia absoluta que está aquí. 9 es el que más se repite. Por lo tanto, precisamente ese 9 va a ser mi frecuencia modal. Ese 7 que está ahí va a ser mi frecuencia modal siguiente, o sea, más 1, en ubicación, ¿verdad? La que le sigue. Y este es menos 1, que está antes. Eso es lo que quiere decir, o sea, 5. Ya tengo mis elementos ahí, mis frecuencias modales. Luego, ese 7 que está ahí, ese intervalo va a ser el famoso límite inferior. Me falta W. W, que es la amplitud, lo obtengo restando, ¿verdad?, estos dos valores. 10,6 menos 9,7. Por lo tanto, eso va a ser 0,9. Ya tengo todos los valores. Ahora me voy a reemplazar en la fórmula. Fue fácil hallar esto. Vamos. Aquí estamos. Entonces, este diferencial en 1, 9 menos 5 es 4, resto estos dos y aquí, reemplazando los valores, me sale 9 menos 7, 2. Vamos con la moda. Moda es igual a límite inferior, que es 7, más PW, ancho de clase 0,9, por mi diferencial en 1, 4, y abajo, diferencial en 1 más diferencial en 2. Listo. De que obtengo un valor de 7,6. Esto que está aquí es la moda. Por lo tanto, ya sabemos cómo calcular las medidas de tendencia central, moda, la mediana, la media, tanto para datos agrupados, aquí con intervalos, como para datos no agrupados. Vemos que hay una diferencia importante. Bien, chicos, hasta aquí el capítulo de estadística. Hemos visto algunos conceptos previos, tabla de frecuencias, hemos aprendido a graficar y por supuesto a calcular las medidas de tendencia central. Si la explicación fue útil, háganlo saber a través de los comentarios, suscríbanse al canal, difundan en sus redes, que de ese modo nos incentivan a hacer mejores videos. Nos vamos, un saludo y sigan conectados a Academia Internet.